Estudio transgeneracional científico. ¿Se heredan las emociones? Tema 1. Los inicios y la evolución. El estudio de la herencia de emociones en la familia es un campo fascinante y en rápida evolución que se encuentra en la intersección de varias disciplinas científicas y humanísticas, desde la genética y la neurociencia hasta la psicología y la sociología. Este campo busca entender cómo las emociones, actitudes y respuestas emocionales se transmiten de una generación a otra dentro de una familia. No se trata solo de una cuestión de biología, también entran en juego factores ambientales, sociales y culturales que pueden moldear y ser moldeados por nuestra herencia genética. La relevancia de entender estos mecanismos es enorme, ya que puede tener implicaciones en cómo abordamos cuestiones de salud mental, cómo se estructuran las intervenciones terapéuticas y cómo entendemos la complejidad de la experiencia humana en un contexto más amplio. A continuación se destacan algunas de las bases y antecedentes que han contribuido a la investigación en este campo. Empezamos por el inicio de esta historia desde las 5 bases de este estudio transgeneracional científico que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos. 1. Genética mendeliana. Establecida por Gregor Mendel en el siglo XIX, sentó las bases para entender cómo se heredan ciertas características de una generación a otra. Aunque Mendel se centró en rasgos físicos en plantas de guisantes, los principios fundamentales que descubrió son aplicables a la genética humana, incluida la herencia de características relacionadas con la salud mental y emocional. De esta manera, las reglas que Mendel desarrolló para la transmisión de rasgos son un pilar fundamental en la genética moderna y se extienden más allá de lo físico para incluir aspectos de la psicología y la emoción. 2. Psicoanálisis y teoría psicológica. El psicoanálisis, iniciado por Sigmund Freud en el siglo XX, introdujo conceptos como el inconsciente y la importancia de los traumas en la formación de la personalidad y las emociones. Aunque la genética nos da una base, Freud y sus seguidores mostraron que nuestras experiencias tempranas y nuestro ambiente familiar tienen un papel significativo en cómo nos desarrollamos emocionalmente. Además, el psicoanálisis planteó que ciertos patrones emocionales y traumas pueden transmitirse de una generación a otra dentro de una familia, a menudo de manera inconsciente. Después de Freud, otros han evolucionado el psicoanálisis ampliando su efecto terapéutico. 3. Epigenética. La epigenética es esencialmente el estudio de cómo nuestras experiencias y nuestro ambiente pueden hacer que ciertos genes se enciendan o apaguen, sin cambiar la secuencia base del ADN. Imagina que tienes un libro de instrucciones, tu genoma, y ciertas líneas de ese libro pueden ser resaltadas o tachadas, epigenética, en función de lo que te sucede en la vida. Este campo ha sido clave para entender cómo experiencias como el estrés o el trauma no solo te afectan a ti, sino que también puede tener un impacto en tus descendientes. Por ejemplo, si un abuelo vivió una situación muy estresante, las marcas epigenéticas dejadas en sus genes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, afectando cómo estos genes se expresan y posiblemente cómo sus nietos manejan el estrés o las emociones. Así, la epigenética añade otra capa de complejidad al entender la herencia de emociones y salud mental en las familias, demostrando que no todo está escrito en piedra, en tu ADN, sino que las experiencias de vida también juegan un papel importante. 4. Investigaciones en traumatología. Los estudios en el campo de la traumatología se centran en entender cómo eventos traumáticos afectan la salud mental y emocional a lo largo del tiempo. Estas investigaciones han demostrado
que el trauma no es un evento aislado que termina cuando la situación se resuelve. En lugar de eso, puede tener efectos a largo plazo, como el desarrollo de trastornos de estrés postraumático, ansiedad y otros problemas de la salud. Estas investigaciones han sido fundamentales para apreciar la durabilidad y la profundidad del impacto. También han proporcionado información sobre cómo estos efectos pueden persistir y en algunos casos ser transmitidos dentro de las familias. De esta manera, la traumatología contribuye a nuestra comprensión de cómo las experiencias emocionales se pueden heredar o manifestar en generaciones futuras. 5. Neurociencia y estudios de resonancia magnética. Los avances en neurociencia y tecnología de resonancia magnética funcional han sido un cambio de juego para entender cómo el cerebro procesa las emociones. Con esta resonancia magnética funcional se han podido ver literalmente qué áreas del cerebro se activan durante diferentes emociones o respuestas a traumas. Esto nos da una comprensión mucho más detallada de la maquinaria interna detrás de nuestras reacciones emocionales. La neurociencia y la tecnología de resonancia magnética funcional están ayudando a aclarar cómo ciertos patrones de actividad cerebral y por ende ciertas tendencias emocionales y respuestas a traumas pueden transmitirse de generación en generación. Capítulo 1. Las leyes de Mendel y la epigenética. Las leyes de Mendel son fundamentales para comprender la transmisión de los rasgos hereditarios y la genética. Estos principios sientan las bases para el estudio de la herencia y la variabilidad genética en las poblaciones de organismos vivos. Estas leyes son 3. Primera ley de Mendel o ley de la segregación. Mendel descubrió que cada rasgo que puedes heredar, como el color de ojos, está determinado por algo llamado gen. Cada persona tiene un par de estos genes por cada rasgo, uno heredado de la madre y otro del padre. Cuando una persona va a tener un hijo, solo uno de esos 2 genes se pasa al hijo. Es como si cada padre pusiera un gen en una tómbola y el hijo sacara solo uno de cada padre para formar su propio par. Entonces, de tus 2 padres, heredas un gen de tu mamá y otro de tu papá, para cada rasgo que tienes. Estos genes pueden ser iguales o diferentes entre sí, pero solo obtienes uno de cada progenitor. Segunda ley de Mendel o ley de la distribución independiente. Esta ley establece que los genes para diferentes rasgos se heredan de manera independiente entre sí, es decir, la herencia de un rasgo no influye en la herencia de otro rasgo. Imagina que tienes 2 rasgos que se heredan, como el color de ojos y el tipo de sangre. Esta ley dice que el gen que heredas para el color de ojos no tiene nada que ver con el gen que heredas para el tipo de sangre. Son eventos separados. Cada rasgo se hereda de manera independiente del otro. Tercera ley de Mendel o ley de la dominancia. Esta ley muestra que algunos genes son fuertes, los dominantes, y otros son débiles, los recesivos. Si heredas un gen fuerte de uno de tus padres, ese gen tapará o dominará al gen débil del otro padre. Así, el rasgo que se muestra en ti será el gen fuerte. Por ejemplo, si uno de tus genes dice ojos marrones y es fuerte, y el otro dice ojos azules y es débil, tus ojos serán marrones. En cambio, para que se muestre un rasgo débil, recesivo, necesitas heredar el gen débil de ambos padres. Si ambos padres te dan un gen que dice ojos azules y no hay ningún gen fuerte que lo tape, entonces tendrás ojos azules. Si bien las leyes de Mendel son fundamentales para la genética clásica y la herencia de los rasgos genéticos, la epigenética introduce un nivel adicional de complejidad en la transmisión de información genética y en cómo los genes son expresados o regulados. Observemos.
La epigenética es el estudio de los cambios heredables en la expresión de los genes que no implican cambios en la secuencia de ADN. Estos cambios pueden ser causados por factores ambientales y experiencias de vida que pueden afectar cómo se activan o desactivan ciertos genes. Aunque las leyes de Mendel siguen siendo válidas, en la epigenética se agregan nuevos elementos a la comprensión de la herencia y la expresión genética. Estos elementos son metilación del ADN. Es un proceso en el que grupos de metilo se agregan a ciertas regiones del ADN, lo que puede silenciar la expresión de genes cercanos. Imagina que tu ADN es como un libro de instrucciones para construir y operar tu cuerpo. La metilación del ADN es como poner un marcador de libro o un clip en ciertas páginas para que no se lean. Cuando se añade un grupo de metilo a una parte del ADN, es como si estuvieras poniendo ese clip que dice «No leas esta página». Esto hace que ciertos genes se silencien o apaguen, por lo que no se expresan o activan. Modificación de histonas. Las histonas son proteínas que se encuentran en el ADN y pueden ser modificadas químicamente para afectar la forma en que el ADN está empacado y por lo tanto la accesibilidad de los genes para su expresión. Dicho de otra forma, las histonas son como los carretes donde se enrolla el hilo de tu ADN. Si ajustas cómo está enrollado el hilo, ADN, en el carrete, histona, algunas partes del hilo serán más fáciles de leer y otras más difíciles. Cuando las histonas se modifican químicamente, cambia la forma en que el ADN está enrollado alrededor de ellas. Esto puede hacer que ciertos genes sean más accesibles y se activen o menos accesibles y se silencien. Es como ajustar el enrollado del hilo para decidir qué instrucciones del libro de tu ADN se van a leer y cuáles no. ARN no codificante. Además de los genes que codifican proteínas, hay fragmentos de ARN que no codifican proteínas, pero que pueden tener un papel en la regulación de la expresión genética. Por ejemplo, imagina tu ADN como un libro, pero esta vez imaginemos que es de recetas, que contiene no solo las instrucciones para hacer platos específicos, simbolizando las proteínas, sino también notas al margen o comentarios que ayudan a entender cuándo y cómo hacer esos platos. El ARN no codificante sería como esas notas al margen. Aunque no contienen la receta completa para hacer una proteína, estas notas pueden influir en cómo, cuándo y en qué cantidad se hacen los platos, proteínas. De este modo, el ARN no codificante juega un papel en la regulación de los genes, incluso si no codifica para una proteína específica. La epigenética agrega una capa de complejidad a cómo entendemos la herencia genética. Siguiendo el mismo ejemplo del libro, ahora imagina que tienes un libro de historias familiares que se pasa de generación en generación. Este libro contiene todos los genes, las historias que hacen a tu familia única. Siguiendo las leyes de Mendel, podrías pensar que cada nueva generación simplemente recibe una combinación de las historias de tus padres, es decir, una combinación de genes. Sin embargo, la epigenética introduce la idea de que estas historias pueden ser editadas, con notas al margen basadas en las experiencias vividas por los miembros de la familia. Estas notas al margen son las marcas epigenéticas. De esta manera, imagina que un abuelo fue un gran músico. Esa historia musical en el libro podría tener una nota al margen que dice «Importante, toca un instrumento». Esta nota afectaría la probabilidad de que las futuras generaciones se interesen en la música, incluso si la historia musical original no se transmitió genéticamente. De manera similar, si un ancestro vivió un evento traumático, podría haber una nota que diga «Precaución, sensible al estrés»,
que podría afectar a las futuras generaciones. Estas notas o marcas epigenéticas pueden transmitirse junto con los genes, lo que significa que las experiencias de vida y factores ambientales de una generación pueden tener un impacto en las generaciones futuras. Esta es una manera en la que la epigenética puede alterar cómo aplicamos tradicionalmente las leyes de Mendel. Capítulo 2. El aporte de neurocientíficos en la neurogenética y neurobiología. La neurogenética y la epigenética están intrínsecamente vinculadas cuando se trata de entender la estructura y función del cerebro, mientras que la neurogenética busca identificar genes específicos que puedan estar asociados con ciertas condiciones neurológicas o psiquiátricas. La epigenética se enfoca en cómo factores ambientales pueden modificar la expresión de esos genes sin cambiar la secuencia de ADN subyacente. Por ejemplo, si un individuo tiene un gen de riesgo para el Alzheimer, factores ambientales como el estrés o la dieta pueden añadir marcas epigenéticas a este gen, alterando su expresión y posiblemente acelerando la aparición de la enfermedad. Estas marcas epigenéticas pueden incluso transmitirse de generación en generación, lo que agrega una capa extra de complejidad a la herencia genética. Un investigador clave que ha trabajado en la intersección de la neurogenética y la epigenética es el Dr. Eric Netzler. El Dr. Eric Netzler es especialmente conocido por su investigación sobre cómo el estrés y otras experiencias de vida pueden inducir a cambios epigenéticos que afectan la función cerebral. Estos cambios, a su vez, pueden tener un papel en trastornos como la depresión y la ansiedad. Netzler ha utilizado modelos animales, principalmente roedores, para examinar cómo el estrés afecta a distintas áreas del cerebro, como el hipocampo y la amígdala, que son cruciales para la memoria y la respuesta emocional. En sus estudios, Netzler y su equipo han identificado cambios específicos en las marcas epigenéticas, como la metilación del ADN y la modificación de histonas, que ocurren después de la exposición al estrés. Estas marcas epigenéticas afectan la forma en que ciertos genes se expresan, lo que puede conducir a cambios duraderos en la estructura y función del cerebro. Por ejemplo, un estudio está demostrando que la exposición al estrés crónico altera la metilación del ADN en regiones del cerebro relacionadas con la respuesta al estrés, lo que puede hacer que los individuos sean más susceptibles a trastornos de ansiedad o depresión. Lo significativo de este trabajo es que abre la puerta a nuevas formas de tratamiento. Al entender cómo las experiencias de vida dejan huellas epigenéticas que alteran la función cerebral, los científicos están más cerca de desarrollar terapias que puedan modificar estas marcas epigenéticas. Otro investigador relevante es Kerry Ressler. Es un neurocientífico y psiquiatra conocido por su trabajo en el campo de la neurobiología del miedo y la ansiedad, especialmente en relación con el trastorno de estrés postraumático, TED. Su investigación a menudo cruza disciplinas incluyendo aspectos de genética y epigenética para entender mejor cómo las experiencias traumáticas pueden tener un impacto duradero en el cerebro y el comportamiento. Es un investigador que ha hecho contribuciones significativas al entendimiento de cómo el trauma puede influir en la genética y la biología del cerebro. Enseña que en el contexto del trauma, la metilación del ADN podría actuar como un interruptor que regula la actividad de ciertos genes. Esto es especialmente relevante en áreas del cerebro como la amígdala, que está fuertemente involucrada en las respuestas emocionales como el miedo y la ansiedad. Cuando una persona experimenta un evento traumático, este interruptor podría cambiar de posición, activando o desactivando genes que a su vez
influyen en cómo la amígdala y otras áreas del cerebro procesan las emociones. Esto tiene implicaciones significativas para la comprensión de trastornos emocionales como el TEP. La investigación de Ressler indica que la metilación del ADN en respuesta a un trauma es una de las razones subyacentes por las que algunas personas desarrollan TEP, mientras que otras no, incluso si han experimentado traumas similares. Además, lo más intrigante es que estas marcas epigenéticas se heredan, lo que hace que las respuestas emocionales al trauma puedan transmitirse de generación en generación. Esto explica de forma biológica por qué los descendientes de personas que han experimentado traumas severos pueden mostrar una mayor susceptibilidad a ciertos trastornos emocionales. Estos hallazgos son especialmente emocionantes porque ofrecen nuevas vías para el tratamiento, como terapias que podrían reprogramar estos interruptores epigenéticos para mitigar los síntomas de trastornos emocionales. Otro investigador relevante ha sido el Dr. Randi. Es conocido por su trabajo pionero en el campo de la epigenética, especialmente en la relación entre la dieta materna y la metilación del ADN en la descendencia. Uno de sus estudios más citados involucra el uso de ratones agouti, que tienen un gen que cuando está activo los hace más propensos a la obesidad y a tener pelaje amarillo. El Dr. Randi y su equipo demostraron que cuando las madres ratonas consumían una dieta rica en nutrientes que donan grupos metilo como la colina y el ácido fólico, las descendencias nacían con pelaje marrón y tenían menor propensión a la obesidad. Estos cambios se debían a la metilación del gen agouti, esencialmente silenciándolo. Este fue uno de los primeros estudios que mostró de manera clara cómo un factor ambiental, en este caso la dieta materna, podría tener un impacto duradero en la expresión genética de la descendencia a través de mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN. El trabajo de Randi ha tenido un impacto significativo en cómo entendemos la interacción entre la genética y el ambiente y ha abierto nuevas vías de investigación en la prevención de enfermedades crónicas y trastornos del desarrollo. Veamos ahora al Dr. Fred Gage, un neurocientífico conocido por sus investigaciones en neurogénesis, especialmente en el área de cómo factores ambientales pueden influir en la generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Uno de sus hallazgos más notables es que el cerebro adulto es capaz de generar nuevas neuronas, lo cual fue un cambio de paradigma, ya que anteriormente se creía que la cantidad de neuronas estaba fijada después del desarrollo temprano. Gage y su equipo han llevado a cabo experimentos utilizando modelos animales, principalmente ratones, para investigar cómo el entorno puede afectar la neuroplasticidad y la epigenética cerebral. En uno de estos experimentos compraron ratones que vivían en entornos enriquecidos con ruedas para correr, juguetes y oportunidades para la interacción social, con aquellos en entorno estándar. Descubrieron que los ratones en entornos enriquecidos tenían un aumento en la neurogénesis en el hipocampo, una región del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria. Además, Gage y su equipo exploraron cómo estos cambios ambientales podrían dejar marcas epigenéticas que afectan la expresión de genes relacionados con la plasticidad cerebral. Identificaron varios genes cuya actividad se modifica en respuesta a las condiciones ambientales, y estas modificaciones epigenéticas se asociaron con la generación de nuevas neuronas. Y ahora continuemos con la doctora Rachel Yehuda, que también hablaremos de ella en el tema 2. Es una de las principales investigadoras en el campo del trastorno de estrés postraumático y la epigenética.
ha centrado gran parte de su trabajo en cómo el trauma severo afecta la metilación del ADN. Uno de sus experimentos más reconocidos implicó la recopilación de muestras de sangre de sobrevivientes del Holocausto y sus hijos. En particular, se centró en el gen FKBP5, que está implicado en la respuesta al estrés del cuerpo. Descubrió que tanto los sobrevivientes como sus hijos tenían niveles alterados de metilación en este gen, lo que sugiere una herencia epigenética del trauma. La implicación de esto es sorprendente. Sugiere que los efectos del trauma pueden pasar de una generación a otra a través de cambios en la metilación del ADN. Esto fue uno de los primeros estudios en proporcionar evidencia empírica de la transmisión intergeneracional del trauma a través de mecanismos epigenéticos. Yehuda además ha utilizado técnicas como la espectroscopia por resonancia magnética para investigar cómo estos cambios epigenéticos pueden afectar la estructura y función del cerebro, específicamente en áreas como la amígdala y el hipocampo, que están involucradas, como hemos dicho antes, en la memoria emocional y la respuesta al estrés. ¿Qué afecta estas marcas epigenéticas? ¿Cómo modificarlas? Dado que las marcas epigenéticas pueden ser heredables, también pueden influir en generaciones futuras. Su flexibilidad para cambiar en respuesta a influencias externas las convierte en un foco crucial de estudio para entender cómo el ambiente y el estilo de vida pueden afectar la salud a nivel molecular. Ahora veamos a los aspectos específicos que pueden afectar estas marcas. 1. Estrés. El estrés y situaciones traumáticas tienen el potencial de inducir cambios significativos en la epigenética del individuo. Bajo condiciones estresantes, el cuerpo libera hormonas como el cortisol, que interactúan con diversas células y tejidos, incluido el cerebro. Estas interacciones pueden llevar a la adicción o remoción de marcas epigenéticas en los genes relacionados con la respuesta al estrés. Esta metilación podría reducir la expresión de genes que normalmente ayudan a regular la respuesta al estrés, haciendo que la persona sea más vulnerable a condiciones como la ansiedad o la depresión. 2. Dieta y nutrición. La dieta y la nutrición juegan un papel crítico. Por ejemplo, la metilación del ADN necesita grupos metilo que son donados por moléculas como SAM. SAM se produce a partir de aminoácidos que se obtienen a través de la dieta, como la metionina. Los alimentos ricos en ácido fólico, vitamina B12 y otros nutrientes que participan en el metabolismo de un carbono también son esenciales para mantener un patrón saludable de metilación del ADN. Una dieta deficiente en estos nutrientes podría llevar a una metilación anormal, que a su vez puede estar asociada con un mayor riesgo de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurológicos. Además, hay alimentos como los vegetales crucíferos, brócoli, col rizada, etc., que contienen compuestos capaces de modificar marcas epigenéticas y que han mostrado potencial en la prevención del cáncer en estudios preclínicos. Es importante destacar que estos efectos nutricionales pueden ser acumulativos y también heredables. Esto quiere decir que las decisiones dietéticas que tomas no solo pueden afectarte a ti, sino que también podrían tener implicaciones para tu descendencia. 3. Exposición ambiental. La exposición a ciertos factores ambientales, como la contaminación del aire, productos químicos industriales y pesticidas, también puede influir en las marcas epigenéticas. Estos agentes pueden alterar la metilación del ADN o modificar histonas, lo que cambia la forma en que se leen los genes y en última instancia afecta la función celular y la salud general. Por ejemplo, la exposición a metales pesados, como el plomo o el mercurio,
puede alterar los patrones de metilación del ADN, lo que a su vez podría estar relacionado con trastornos neurológicos o enfermedades como el cáncer. También la exposición a disruptores endocrinos, como el bisfenol A, presente en algunos plásticos, ha mostrado alterar marcas epigenéticas, lo que puede tener efectos a largo plazo en el sistema endocrino. Es importante tener en cuenta que estos cambios epigenéticos no solo afectan a la persona expuesta, sino que, como estamos viendo en todos los anteriores casos, pueden tener efectos en las generaciones futuras. 4. Edad. El proceso de envejecimiento natural también conlleva cambio en las marcas epigenéticas. A medida que envejecemos, el patrón de metilación del ADN en nuestras células puede cambiar, lo que a su vez afecta la expresión de ciertos genes. Estos cambios epigenéticos asociados con la edad pueden contribuir a una variedad de condiciones relacionadas con el envejecimiento, como la disminución de la función cognitiva, enfermedades cardíacas y un mayor riesgo de cáncer. Por ejemplo, investigaciones han mostrado que ciertos genes que están metilados, silenciados, en la juventud, podrían desmetilarse, activarse con la edad, y viceversa. Estos cambios pueden afectar funciones corporales, como la respuesta inmune, el metabolismo y la reparación celular, lo que a su vez podría explicar por qué la vulnerabilidad a ciertas enfermedades aumenta con la edad. Dado que la epigenética es una capa de información que se superpone a nuestra genética, hay un interés considerable en si los cambios epigenéticos relacionados con la edad son reversibles. 5. Estilo de vida. El estilo de vida, incluido el nivel de actividad física, el tabaquismo y el consumo de alcohol, también juega un papel significativo en la formación de marcas epigenéticas. En el caso del ejercicio, numerosos estudios han demostrado que la actividad física regular puede inducir a cambios epigenéticos beneficiosos. Capítulo 3. La aportación del psicoanálisis, su evolución y nuevas corrientes terapéuticas que integran el concepto intergeneracional. El psicoanálisis, que comenzó con Sigmund Freud en el siglo XX en Viena, ha recorrido un largo camino desde su origen. Aunque comenzó centrándose en el inconsciente y los mecanismos de defensa, pronto vio la aparición de escuelas post-freudianas lideradas por figuras como Carl Jung y Alfred Adler, quienes introdujeron nuevos conceptos como arquetipos y psicología individual. A medida que la teoría se extendió a Estados Unidos, surgió el enfoque del psicoanálisis del ego, que se basó en trabajos de Anna Freud y Heinz Hartmann, y se centró más en cómo los individuos se adaptan a su entorno. Esta fase abrió la puerta a la psicología del objeto, influenciada por Melanie Klein y Donald Winnicott, que examinó cómo las relaciones tempranas con los cuidadores tienen un impacto en el desarrollo psicológico. Más recientemente, la corriente del psicoanálisis relacional ha tomado relevancia, enfocándose en la interacción dentro de la relación terapéutica como un aspecto curativo. Este enfoque moderno también busca incorporar los avances en neurociencia para entender mejor la base biológica del comportamiento y la experiencia. El tema de la transmisión intergeneracional de traumas o emociones no ha sido un enfoque principal para todos los psicoanalistas que he mencionado, pero hay aspectos de sus teorías que tocan este punto. Sigmund Freud, por ejemplo, estableció la base para explorar cómo los traumas de la infancia podrían afectar a las personas en la edad adulta, aunque no abordó directamente cómo estos traumas podrían heredarse entre generaciones. Melanie Klein, con su enfoque en la relación temprana entre madre e hijo, introdujo la idea de que las emociones y tensiones en esta fase temprana
podrían tener un impacto duradero, lo que indirectamente plantea la pregunta de si estos efectos emocionales podrían transmitirse. Y Donald Winnicott, famoso por su trabajo en la psicología del objeto, también se centró en las relaciones tempranas y cómo afectan a la persona en desarrollo. No se centró explícitamente en la transmisión intergeneracional de traumas, pero sí puso énfasis en cómo el entorno temprano puede afectar a la salud mental a lo largo de la vida. En la evolución del psicoanálisis se observa una expansión y adaptación de sus principios fundamentales para abarcar una comprensión más holística del individuo. Originalmente centrado en la dinámica individual de la psique y en la resolución de conflictos internos, el psicoanálisis ha encontrado un terreno común con enfoques sistémicos. La inclusión de conceptos sistémicos en el psicoanálisis demuestra una apertura hacia entender que los problemas individuales a menudo están enraizados en un contexto más amplio. Al reconocer esto, los terapeutas psicoanalíticos han empezado a incorporar en su práctica terapéutica herramientas y perspectivas de la terapia sistémica familiar y transgeneracional. Esta confluencia de enfoques ha permitido una visión más completa del individuo, considerando tanto las dinámicas inconscientes como las influencias familiares y sociales que pueden contribuir a los patrones de comportamiento y emocionales, incluida la transmisión intergeneracional de traumas y otros aspectos emocionales. Veamos ahora la terapia sistémica familiar intergeneracional. Es un enfoque terapéutico que se centra en entender y tratar a individuos en el contexto de sus relaciones y dinámicas familiares a lo largo de varias generaciones. Este enfoque se deriva de la idea de que las personas no pueden ser completamente comprendidas sin tener en cuenta el sistema más amplio en el que están insertadas, incluidas sus historias familiares y los patrones que han sido transmitidos de una generación a otra. Esta terapia sistémica tiene sus raíces en la teoría general de sistemas, desarrollada inicialmente por Ludwig von Bertalanffy en los años 40 y 50. Su enfoque fue más tarde aplicado al campo de la terapia familiar por figuras como Virginia Satir, Murray Bowen y Salvador Minuchin en los años 60 y 70. Cada uno de estos terapeutas tenía su propio enfoque, pero todos compartían la idea de que el individuo debe ser entendido en el contexto de su sistema familiar más amplio. Con el tiempo, la terapia sistémica ha evolucionado e incorporado una serie de técnicas y métodos especializados. Algunas técnicas comunes incluyen la construcción de genogramas, esculturas familiares y escenificaciones para ayudar a los miembros de la familia a visualizar sus roles y dinámicas. También se emplea el reencuadre, una técnica que ayuda a las personas a ver sus problemas bajo una luz diferente, y las preguntas circulares para explorar las relaciones y percepciones entre los miembros de la familia. En el caso de encontrar el origen de un trauma, el terapeuta podría usar el genograma para identificar eventos o patrones traumáticos en generaciones anteriores que podrían estar afectando a los miembros actuales de la familia. Por ejemplo, si hay un historial de abuso o abandono, esos temas podrían explorarse en detalle para entender cómo han afectado las dinámicas y comportamientos actuales de la familia. Para modificar esa información y romper el ciclo, se podrían usar varias técnicas como la reestructuración cognitiva para cambiar las creencias irracionales, la narrativa terapéutica para reescribir la historia familiar o incluso terapias de exposición para tratar traumas específicos. Además, se alienta la comunicación abierta y el apoyo mutuo para cambiar dinámicas disfuncionales. Es un proceso colaborativo en el que todos los miembros de la familia tienen la oportunidad de ser escuchados y participar en el cambio.
A través de este trabajo en equipo, se busca no solo resolver los problemas actuales, sino también modificar las dinámicas subyacentes y los patrones heredados para prevenir problemas futuros. Se ha utilizado para tratar una amplia variedad de problemas psicológicos y emocionales, incluyendo problemas de pareja, dificultades parentales, problemas de comportamiento en niños y adolescentes y enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. Este enfoque es especialmente útil para abordar problemas que parecen haber sido heredados o transmitidos de una generación a otra, ya sea en términos de comportamiento, respuestas emocionales o incluso síntomas de enfermedades mentales. Por otro lado, las constelaciones familiares, desarrolladas por Bert Hellinger en los años 90, pueden considerarse una evolución o un subconjunto de la terapia sistémica. Esta modalidad se centra en desentrañar dinámicas ocultas dentro de una familia que podrían estar contribuyendo a problemas individuales o colectivos. A diferencia de otros enfoques sistémicos que podrían centrarse más en la conversación y el análisis, las constelaciones familiares utilizan una metodología más vivencial y fenomenológica. En una sesión de constelaciones familiares, los participantes representan a miembros de la familia o a conceptos abstractos, como una emoción, enfermedad o incluso un país, y se mueven físicamente por el espacio en función de su sentir y las dinámicas que emergen. Este método busca revelar y posteriormente reordenar las relaciones familiares con el fin de resolver tensiones y problemas. La pregunta es, ¿estas terapias pueden cambiar las marcas epigenéticas? La terapia sistémica y las constelaciones familiares buscan resolver traumas y tensiones heredadas dentro de las dinámicas familiares. Aunque no hay evidencia científica concluyente que demuestre que estas terapias pueden modificar directamente las marcas epigenéticas, sí hay investigaciones en neurociencia que sugieren que cambios en el entorno y la experiencia pueden tener un impacto en la epigenética y la plasticidad del cerebro. Por ejemplo, estudios han mostrado que la reducción del estrés mediante terapias psicológicas puede llevar a cambios en la expresión de ciertos genes relacionados con la inflamación y la respuesta al estrés. En este sentido, al resolver un trauma heredado y reducir el estrés y la angustia emocional asociados a él, es plausible que se pudieran inducir cambios en el nivel epigenético. Por otro lado, sabemos que el cerebro es plástico y cambia en respuesta a nuestras experiencias. Terapias que consiguen resolver traumas emocionales están llevando a cambios en áreas del cerebro asociadas con la memoria emocional, como la amígdala y el hipocampo, aunque esto sigue siendo un área de investigación activa. Capítulo 4. La plasticidad cerebral muestra la capacidad de crear nuevos caminos en nosotros. La plasticidad cerebral es uno de los descubrimientos más emocionantes y transformadores en el campo de las neurociencias, pues desafía la creencia tradicional de que el cerebro es una estructura estática e inmutable una vez alcanzada la madurez. En su lugar, la plasticidad cerebral sugiere que nuestras redes neuronales son altamente adaptativas y pueden remoldearse en respuesta a nuevas experiencias, aprendizajes y entornos. La existencia de esta plasticidad ofrece un horizonte de posibilidades para superar limitaciones que antes se consideraban permanentes, tanto en el ámbito de la salud mental como física. Por ejemplo, los estudios han demostrado que el cerebro puede recuperar funciones perdidas a causa de un accidente cerebrovascular mediante el fortalecimiento de nuevas conexiones neuronales. También se ha observado que la práctica de la meditación y otras formas de atención plena
pueden modificar las áreas del cerebro relacionadas con la gestión del estrés y la emoción. La plasticidad cerebral no solo se limita a la regeneración física, también tiene implicaciones para nuestro bienestar total. Nuevas vías neuronales pueden ser creadas para reemplazar patrones de pensamiento negativos o destructivos, lo que sugiere que terapias cognitivo-conductuales, técnicas de modificación del comportamiento, terapias sistémicas y otros métodos de transformación de autoayuda llegan a ser efectivas en el tratamiento de estos traumas. Por otro lado, la plasticidad cerebral también abarca una visión de esperanza sobre la longevidad. Una de las figuras claves sobre esto es el Dr. Michael Merzenich. Él es un neurocientífico reconocido por sus investigaciones en el campo de la neuroplasticidad. Él y su concepto revolucionó la forma en que entendemos el cerebro, ya que durante mucho tiempo se creía que las capacidades cerebrales eran fijas y no podían cambiar una vez alcanzada la adultez. Merzenich ha trabajado en una variedad de aplicaciones prácticas de su investigación. Una de las más notables es el desarrollo de terapias de rehabilitación para pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Antes de la aceptación generalizada de la neuroplasticidad, la idea común era que una vez dañado el cerebro no podía recuperarse. Sin embargo, los hallazgos de Merzenich y otros han mostrado que mediante ejercicios y terapias específicas es posible reentrenar partes del cerebro para asumir funciones que han sido afectadas por el daño. Su trabajo también ha tenido un impacto significativo en otros ámbitos, como el aprendizaje y la memoria, la recuperación de habilidades motoras y el tratamiento de trastornos como la dislexia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. En el contexto de la longevidad, su investigación sugiere que las prácticas que fomentan la neuroplasticidad podrían ser útiles para mantener la función cerebral en etapas avanzadas de la vida, lo que potencialmente podría mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Las herramientas de investigación en este campo son diversas e incluyen tecnologías como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, que permiten a los investigadores observar la actividad cerebral en tiempo real. Esto les ayuda a identificar qué áreas del cerebro están más involucradas en la plasticidad. Por ejemplo, se ha descubierto que el hipocampo, una región crucial para la memoria y el aprendizaje, es especialmente plástico y puede generar nuevas neuronas, incluso en la edad adulta, un proceso conocido como neurogénesis. La pregunta que planteo ahora es: ¿no son las modificaciones epigenéticas algo similar a la neurogénesis en el hipocampo? Ambos procesos nos permiten trascender la noción determinista de que estamos limitados por nuestra biología. En otras palabras, tanto la neurogénesis como las modificaciones epigenéticas ofrecen evidencia de que nuestro desarrollo y envejecimiento no están completamente predeterminados, lo que abre la puerta a intervenciones que pueden tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida a medida que envejecemos. Nuestras respuestas emocionales heredadas desde una visión neurocientífica. Desde una perspectiva neurocientífica, la idea de que las respuestas emocionales pueden ser heredadas no es completamente nueva. Lo que sí es revolucionario es la convergencia de la neurociencia con la epigenética para explicar cómo esto ocurre a nivel molecular y celular. La amígdala, una estructura cerebral crucial para el procesamiento de emociones como el miedo, puede activarse de manera diferente en personas que han heredado ciertas marcas epigenéticas de antepasados que vivieron experiencias traumáticas.
Estas marcas epigenéticas podrían alterar la forma en que los genes se expresan en las células nerviosas, lo que a su vez afectaría cómo estas células reaccionan a estímulos emocionales. Técnicas como la resonancia magnética funcional han permitido a los científicos observar en tiempo real cómo diferentes áreas del cerebro, incluida la amígdala, se activan durante la experiencia emocional. Al combinar estos datos con estudios que analizan cambios epigenéticos, los investigadores esperan entender mejor cómo se heredan las predisposiciones emocionales. Esta comprensión más profunda podría llevar a nuevos enfoques en el tratamiento de trastornos emocionales y de la ansiedad. Por ejemplo, si se identifica una marca epigenética asociada con una respuesta de miedo exagerada, podrían desarrollarse terapias que apunten específicamente a modificar esta marca. Estudio transgeneracional científico, tema 2. Los estudios e investigaciones. Capítulo 1. La genética es mutable. Para empezar, déjame contarte un artículo que encontré en Internet sobre el futuro de los nietos de nuestros bisnietos. Se especulaba que su forma física sería con cabeza grande, los huesos de las manos curvas y cuerpo de poca musculatura. Debido a la creciente actividades del mundo virtual, esto puede ser una realidad. Esto venía a decir que la genética es mutable. El cuerpo va mutando para adaptarse a las nuevas circunstancias. Es la memoria de supervivencia que da unas directrices a la genética para disponer de cambios metabólicos y poder adaptarse. Me gusta mencionar cómo en el océano hay peces y moluscos que son capaces de cambiar de sexo varias veces durante su vida para adaptarse a su entorno y sobrevivir. Así es la biología, es mutable. Antes se creía que esa mutación sucedía en miles o millones de años. Sin embargo, eso ya se sabe que no. Se puede mutar biológicamente en una misma o varias generaciones. Esto es revelador en contraste a lo que hasta ahora habían creído algunos científicos e historiadores. Los biólogos evolutivos. Hay algunos biólogos evolutivos que defienden la teoría del equilibrio puntuado, desarrollada por Stephen Jay junto con Niles Eldredge. Esta teoría enseña que la evolución no ocurre de manera gradual y constante, sino en rápidos brotes de cambios seguidos de largos periodos de estabilidad. En cierta manera, los periodos de crisis empujan a la evolución de la biología, no hacia una dirección específica, sino hacia una mejor adaptabilidad al entorno. En momentos de crisis o cambio ambiental significativo, la presión de selección se intensifica, lo que puede llevar a cambios más rápidos en la biología de una especie. Estos cambios no son aleatorios, sino respuestas adaptativas que ayudan a la supervivencia y reproducción en nuevos entornos. La respuesta emocional de supervivencia activa una necesidad y demanda a nuestra biología, que puede desencadenar en cambios genéticos. Esto se ha observado en casos de supervivientes de tragedias, catástrofes, hambrunas y guerras. Los descendientes han podido desarrollar ciertas respuestas epigenéticas debido a lo vivido por sus antecesores. Esto es la biología de la adaptación. En momentos de crisis intensa, nuestra biología responde de manera que nos prepara mejor para enfrentar desafíos similares en el futuro. Estos cambios no solo son evidentes en nuestra propia biología, sino que también pueden afectar a las generaciones futuras. Este es un ejemplo fascinante de cómo la biología y la evolución están íntimamente ligadas a nuestra historia y entorno, adaptándose constantemente en respuesta a los desafíos que enfrentamos. El caso de la cabra de Schlichter.
El caso de la cabra de Slickberg es fascinante porque desafía la forma en que tradicionalmente entendemos la evolución y la adaptación. En este caso, la cabra nació con una discapacidad, sin patas delanteras funcionales, pero se adaptó para moverse como un canguro usando solo sus patas traseras. Lo más sorprendente es que esta adaptación no fue solo de comportamiento, también se reflejó en cambios físicos y anatómicos en el cuerpo de la cabra. Cuando Slickberg realizó la autopsia, encontró que las patas traseras de la cabra habían experimentado cambios significativos, incluido el alargamiento de los huesos y la formación de una placa de hueso más ancha y gruesa para proteger las rodillas. Estos cambios, como respuesta de adaptación, pueden impulsar cambios físicos en el organismo. Es un punto que hace reflexionar sobre la dinámica de la adaptación y la mutación. Tradicionalmente se pensaba que primero ocurría una mutación aleatoria y si esa mutación resultaba ser beneficiosa en un determinado entorno, entonces el organismo tendría más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, el caso de la cabra de Slickberg plantea la posibilidad de que la adaptación conductual pueda desencadenar cambios físicos y quizás hasta genéticos en el organismo. Para aquellos que no son biólogos o entusiastas de la ciencia, casos como este pueden pasar desapercibidos, pero realmente nos hacen replantear algunas de nuestras ideas más fundamentales sobre cómo funciona la vida. Capítulo 2. La mutabilidad de la memoria. Retomando la teoría del equilibrio puntuado, este enfoque propone que el registro fósil no siempre respalda la idea de una evolución lenta y constante, tal como lo planteó inicialmente Charles Darwin. En lugar de eso, muestra episodios de cambios evolutivos rápidos, seguidos de largos periodos de estabilidad relativa. Estas observaciones se alinean de manera interesante con la noción de herencia de traumas intergeneracionales. En este contexto, eventos traumáticos pueden modificar la epigenética de un individuo, especialmente en aspectos relacionados con el procesamiento emocional y la actividad de la amígdala. Al hablar de la toma de decisiones, es relevante considerar cómo nuestros antepasados enfrentaron desafíos similares y cómo sus experiencias pueden influir en nuestras propias elecciones. Este legado ancestral no es fijo, es más como un conjunto de patrones que podemos optar por seguir o modificar. Aquí es donde entra en juego la mutabilidad de la memoria. La memoria no es un registro inmutable, es maleable y está sujeta a cambios a medida que crecemos y adquirimos nuevas experiencias. Es crucial comprender que nuestra memoria, al igual que nuestros genes, está en constante evolución. La memoria registra eventos de manera abstracta y puede modificar los recuerdos con el tiempo. Estas memorias maleables, cuando se unen a patrones de pensamiento más avanzados y adaptativos, pueden mejorar nuestra toma de decisiones futuras. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra adaptabilidad a los desafíos contemporáneos, sino que también podemos influir en las capacidades adaptativas de las generaciones futuras. Por lo tanto, tanto la teoría del equilibrio puntuado como los conceptos de herencia de traumas y memoria mutable ofrecen un marco más dinámico y flexible para entender la evolución y la adaptabilidad, tanto en el plano biológico como en el psicológico. Observemos más al detalle esto. Los estudios han demostrado que las memorias pueden ser influenciadas por una variedad de factores, incluyendo la sugestión, el estado emocional y el contexto en que se recuerdan. Por ejemplo, la psicóloga Elizabeth Loftus ha llevado a cabo investigaciones pioneras que demuestran cómo las sugestiones externas pueden alterar recuerdos,
Su trabajo sugiere que los testimonios de testigos en casos penales pueden no ser fiables, dado que la memoria es susceptible a distorsiones. La labor de la dopamina y la serotonina en la consolidación de los recuerdos. Los recuerdos no son meras grabaciones fidedignas de eventos, están moldeados por nuestras creencias, interpretaciones y las emociones que experimentamos. En la infancia, los recuerdos a menudo se forman con más intensidad debido a que las emociones son más vívidas y hay una mayor presencia de neurotransmisores como la dopamina. Esta sustancia química cerebral, junto con la serotonina, facilita la consolidación de la memoria. Sin embargo, es importante recordar que estos recuerdos no son necesariamente una representación exacta de la realidad, sino más bien una interpretación subjetiva de los eventos. A medida que envejecemos, la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina tiende a disminuir, lo que puede contribuir a una disminución en la formación de nuevos recuerdos vívidos. No obstante, es posible estimular la producción de estos neurotransmisores de forma natural. Una de las formas más efectivas es a través del bienestar emocional y la felicidad, que pueden activar los sistemas de recompensa del cerebro y en consecuencia mejorar la consolidación de la memoria. Otros métodos incluyen el ejercicio regular, una dieta equilibrada rica en nutrientes que favorecen la producción de neurotransmisores y actividades que generen bienestar como la meditación y la socialización. Observemos más estos neurotransmisores. Ambas sustancias, la serotonina y la dopamina, interactúan con diferentes vías neurales y sistemas de señalización para ayudar a codificar, almacenar y recuperar información en el cerebro. La serotonina en particular ha sido relacionada con el bienestar emocional y la regulación del estado de ánimo. En el contexto de la consolidación de la memoria, la serotonina podría jugar un papel en cómo las emociones afectan la formación y retención de recuerdos. Específicamente, niveles más altos de serotonina pueden facilitar una etiqueta emocional en el recuerdo, haciéndolo más fácil de almacenar y recuperar en el futuro. Esto se debe a que la serotonina interactúa con el hipocampo, una región del cerebro crítica para la memoria a largo plazo, y la amígdala, que está vinculada a las emociones. Así, la serotonina puede contribuir a la forma en que los recuerdos emocionales son procesados y recordados, posiblemente haciendo que ciertos recuerdos sean más pegajosos o fáciles de recuperar. Por otro lado, la dopamina está más relacionada con el sistema de recompensa y placer del cerebro, así como con la atención y la motivación. También influye en la consolidación de la memoria al interactuar con las vías neurales que llevan información al hipocampo. Se cree que los eventos que desencadenan una liberación de dopamina son más propensos a ser recordados porque la dopamina actúa como una especie de marcador que señala al cerebro que la información es importante o significativa. En terapia, ¿cómo modificamos la memoria? La mutabilidad de la memoria se explora actualmente mediante el estudio de la reconsolidación. Cuando recordamos algo, esa memoria se vuelve a consolidar, es decir, se reactiva y después se vuelve a almacenar. Durante este periodo, la memoria es susceptible a cambios, lo cual se ha utilizado en terapias para modificar recuerdos traumáticos o para cambiar conductas arraigadas. La terapia no busca negar lo que hemos vivido ni minimizar la importancia de sanar un trauma. En lugar de eso, se enfoca en gestionar y transformar la carga emocional asociada con esa memoria. El objetivo es activar la memoria para reconfigurar su interpretación.
Cuando almacenamos un recuerdo por primera vez, lo hacemos con una emoción y una interpretación específicas, que son las que le dan forma y color a esa memoria. Modificar la memoria no significa eliminar el recuerdo en sí, sino cambiar cómo ha sido registrado, es decir, su impacto emocional e interpretación. Imagina una mujer que tuvo que hablar en público cuando era más joven y la experiencia no salió bien. Tal vez olvidó sus palabras, se puso nerviosa o la audiencia reaccionó mal. Ese recuerdo quedó grabado con emociones como ansiedad, miedo o vergüenza. Cada vez que tiene la oportunidad de hablar en público, esa memoria y emociones asociadas le hacen querer evitar la situación. Si esta mujer decide enfrentar su temor y modificar esa memoria, podría empezar por unirse a un grupo de oratoria o contratar a un coach de comunicación. En un entorno seguro podría practicar hablar en público y recibir retroalimentación positiva. Durante este proceso estaría activando y luego reconsolidando esa memoria problemática, pero con emociones más positivas como la confianza y el empoderamiento. Con el tiempo, la carga emocional negativa de su memoria inicial podría disminuir o ser reemplazada por las emociones más positivas de sus experiencias más recientes. Así, la próxima vez que tenga que hablar en público, es probable que se sienta más confiada y menos ansiosa, permitiéndole abordar la tarea con una mentalidad completamente nueva. La visualización es otra técnica poderosa que se puede utilizar para modificar las memorias y cambiar la carga emocional asociada con ellas. Imaginemos que la misma mujer que tuvo una mala experiencia hablando en público decide usar la visualización como parte de su terapia o entrenamiento. Ella podría cerrar los ojos e imaginar vívidamente un escenario donde está dando un discurso con éxito, donde la audiencia está completamente comprometida y donde ella misma se siente segura y en control. La idea es que al visualizar el éxito repetidamente, ella está activando y reconsolidando la memoria problemática, pero en esta ocasión está añadiendo elementos positivos a la experiencia. La visualización también puede estimular la liberación de neurotransmisores positivos como la dopamina, que pueden ayudar en la consolidación de memorias más positivas. Esta técnica puede servir como un complemento eficaz a la práctica real, ya que permite que el cerebro procese la experiencia como si realmente hubiera ocurrido. Con el tiempo, la visualización puede ayudar a reescribir la narrativa emocional de esa memoria original, haciéndola menos estresante y más empoderada. A nivel de herencia emocional familiar, las memorias heredadas también se pueden volver a reconfigurar. Se vuelve a cambiar su huella epigenética. Esto ya lo hablamos en el tema 1. Capítulo 3. La memoria transgeneracional en la física cuántica. La memoria transgeneracional y la física cuántica puede parecer en primera instancia como dos campos diametralmente opuestos. Sin embargo, explorar las intersecciones entre ambos puede ofrecer una visión innovadora sobre la naturaleza de la realidad y nuestra experiencia humana. Primero, hablemos sobre la memoria transgeneracional. Esta es la idea de que no solo heredamos genes de nuestros antepasados, sino también memorias, emociones e incluso traumas. Ya hemos visto que hay estudios en epigenética que han mostrado cómo ciertos eventos traumáticos en la vida de los antepasados pueden afectar la expresión genética en las generaciones futuras. Esto enseña que nuestras vidas, emociones y decisiones están en cierto grado influenciadas por aquellos que vinieron antes que nosotros. Ahora vayamos al terreno de la física cuántica, un campo donde las reglas convencionales
de la realidad a menudo se rompen. La física cuántica muestra de que la conciencia humana influye en el campo cuántico, lo cual potencialmente permite que nuestras expectativas, creencias y observaciones interpretativas afecten la realidad. Dicho de otra forma, nuestra mente juega un papel en la conformación de nuestro mundo. Estamos creando nuestra realidad, la realidad que vamos a experimentar. Experimentamos aquello que primero hemos creado como posibilidad dentro de la mente. Hay mucha información de física cuántica que podréis encontrar si queréis profundizar en ello. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando cruzamos estas dos corrientes, la epigenética y la física cuántica? Las memorias y traumas transgeneracionales inscritos en la epigenética tienen un efecto en nuestra conciencia y por ende en nuestra habilidad para influir en la realidad a través del campo cuántico. Las creencias limitantes o los traumas heredados de generaciones anteriores están afectando el campo cuántico, propiciando nuestra realidad futura. Dicho de otra forma, las memorias del pasado sin resolver, tuyas o de un ancestro, tienden a repetirse y proyectarse en el futuro, siendo el siguiente escenario a experimentar. Ahora demos un paso más allá. Unamos esto con la mutabilidad de la memoria. Ahora ya sabemos que nuestras memorias no son archivos estáticos almacenados en un disco duro. Son más como historias que contamos y recontamos cada vez que las recordamos, y cada vez que lo hacemos tenemos la oportunidad de cambiar algo de esa historia. Entonces aquí está la gran revelación. Al reescribir nuestras memorias y cambiar las emociones y creencias asociadas a ellas, no solo estamos editando una película en nuestra mente, estamos reprogramando el mundo que vamos a experimentar. Capítulo 4. Los estudios longitudinales. Los estudios longitudinales son investigaciones que siguen a los mismos sujetos durante un periodo prolongado para observar cambios a lo largo del tiempo. Estos estudios son especialmente útiles para examinar el desarrollo, el envejecimiento y la evolución de condiciones de salud o comportamientos en una población específica. En el campo de la investigación, si las emociones se heredan o no, los estudios longitudinales son herramientas científicas particularmente útiles. Varios métodos se emplean en la realización de estos estudios, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Tenemos los cuestionarios detallados, pruebas neuropsicológicas y muestras biológicas de sangre o saliva para análisis epigenéticos. Veamos estos métodos. Cuestionarios detallados. Uno de los métodos más accesibles y comunes son estos cuestionarios autoinformados. Estos cuestionarios a menudo se diseñan para evaluar aspectos específicos de la salud emocional y mental de una persona y se entregan en múltiples puntos a lo largo del tiempo. Son fáciles de administrar y requieren menos recursos en comparación con otros métodos. Pruebas neuropsicológicas. Estas pruebas evalúan funciones cerebrales específicas y pueden medir aspectos como la memoria, las habilidades motoras, la atención y más. Estas pruebas, aunque pueden llegar a ser muy costosas, proporcionan datos objetivos sobre la función cerebral. Y las muestras biológicas para análisis epigenéticos. Estos métodos implican tomar muestras de sangre o saliva para estudiar modificaciones epigenéticas. Pueden ofrecer información directa, como la genética y el ambiente interactúan para influir en las emociones. Algunos de estos estudios longitudinales. Hay una variedad de proyectos de investigación por todo el mundo que están aportando claridad en este campo transgeneracional. Veamos algunos de los más relevantes sin quitar importancia a los demás. Este proyecto es una iniciativa de investigación ubicada en Atlanta, Estados Unidos,
que estudia los efectos del trauma y el estrés en poblaciones de alto riesgo. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con hospitales y centros de investigación y se enfoca especialmente en individuos que han estado expuestos a altos niveles de trauma o estrés, como violencia, abuso o desastres naturales. El objetivo del proyecto es comprender cómo estas experiencias extremas pueden llevar a cambios en la estructura y función del cerebro, y en particular, cómo pueden afectar a la epigenética del individuo. Otro estudio. Dutch Hunger Winter Families Study. Este es un estudio longitudinal que fue liderado inicialmente por investigadores como Tessa Rosenboom y está centrado en entender las consecuencias a largo plazo de la hambruna en los Países Bajos durante el invierno de 1944 a 1945. Este estudio ha contribuido significativamente a nuestro entendimiento de cómo las condiciones ambientales extremas durante etapas críticas del desarrollo, como la gestación, pueden tener efectos duraderos en la salud. Una de las principales aportaciones de este estudio es la evidencia de que la exposición a la hambruna durante la gestación lleva a cambios epigenéticos duraderos. Estos cambios estuvieron relacionados con una serie de problemas de salud en la edad adulta, incluida una mayor susceptibilidad a trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes tipo 2. Esto ha tenido un gran impacto en cómo entendemos la interacción entre genes y ambiente. Este estudio es revelador, porque en muchos casos, no todos, la obesidad podría ser una respuesta biológica de supervivencia debido a las memorias epigenéticas de antepasados que han pasado hambrunas. Hay una transmisión biológica. Pero este estudio, sobre todo, se centró en la observación gestal, en cómo lo que vive la madre cuando está gestando a la criatura puede afectar plenamente al nuevo ser en formación. Capítulo 5. Estudios sobre descendientes de padres con eventos traumáticos graves. El psiquiatra David Sack ha investigado cómo los traumas pueden tener un impacto generacional, extendiéndose más allá de la persona que experimentó el evento traumático inicial. Este fenómeno se conoce como trastorno de estrés postraumático secundario, TEP secundario. En el caso de niños cuyos padres han estado en conflictos como los de Irak o Afganistán, aproximadamente un 30% también exhiben síntomas de TEP, lo que indica que el trauma experimentado por los padres puede afectar profundamente a sus hijos. Este efecto transgeneracional del trauma no se limita a entornos militares. Por ejemplo, los hijos de personas que vivieron el genocidio de Camboya también tienen una mayor propensión a sufrir de depresión y ansiedad. En Australia se ha observado que los hijos de veteranos de la guerra de Vietnam tienen tasas de suicidio más altas en comparación con la población general. Hay un factor desencadenante, el ambiente. El ambiente en el hogar, modelado por un padre o madre con TEP, puede ser un factor crucial en el desarrollo de síntomas similares en los hijos. Dicho de otra forma, un trauma sin resolver afectará a la siguiente generación. Veamos la doctora Rachel Yehuda y el TEP. Una figura destacada en el campo es esta doctora Rachel Yehuda, quien ha realizado extensos estudios en poblaciones con antecedentes de traumas severos como veteranos de guerra y sobrevivientes del Holocausto. Yehuda ha encontrado que las personas que han experimentado traumas tienen alteraciones significativas en ciertos marcadores epigenéticos que también pueden observarse en sus hijos. Rachel Yehuda es una de las principales investigadoras en el campo del trastorno de estrés postraumático y la epigenética. Su investigación indica que los cambios epigenéticos que resultan del trauma
pueden ocurrir incluso antes de la concepción, en las células reproductivas del padre y la madre, esperma y óvulo. Esto implicaría que las experiencias traumáticas de una generación podrían tener efectos directos en la siguiente generación desde el momento de la concepción. Esto es especialmente relevante para entender cómo el trauma puede tener efectos que van más allá de la persona que lo experimenta, afectando potencialmente a generaciones futuras. Si las células reproductivas llevan estos campos epigenéticos, podrían transferirse al ADN del niño en el momento de la concepción, predisponiéndolo a ciertos problemas de salud mental o física antes incluso de que tenga sus propias experiencias traumáticas. Esta aportación revolucionaria añade una nueva capa al estudio del trauma y su tratamiento. Hay muchos más estudios reveladores, pero he optado por no incluirlos, ya que son estudios que se realizan en animales como ratas, ratones, cobayas y monos. Esto puede ser sensible para algunas personas y personalmente no estoy a favor de este tipo de investigaciones. También he excluido estudios que separan a gemelos de sus familias y familiares. Aunque estos estudios pueden ofrecer resultados reveladores, no apoyo experimentos que involucren seres que no pueden dar su consentimiento informado. Por lo tanto, esas investigaciones no se tratarán aquí, aunque puedan encontrarse en otros recursos. Capítulo 6. Las creencias y los pensamientos afectan la biología. Varias figuras en psicología, neurociencia, medicina y campos relacionados han explorado la idea de que las creencias y los pensamientos pueden afectar la biología del cuerpo. Algunos de los nombres notables en este ámbito incluyen Bruce Lipton, Herbert Benson, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Candace Pert, entre otros. Veamos un poco qué aporte han dado. Bruce Lipton y la biología de las creencias. Él es un biólogo celular y autor del libro La biología de las creencias, que generó un gran impacto en los círculos de autoayuda ya hace unos años. Según Lipton, nuestras creencias y pensamientos actúan como señales externas que pueden hablar con nuestras células a través de una variedad de mecanismos bioquímicos y eléctricos. Estas señales, argumenta, tienen el poder de activar o desactivar genes, afectando así nuestra salud, bienestar, hasta la forma en que envejecemos. Esto significa que tenemos un nivel de agencia y control sobre nuestra biología que tradicionalmente se creía reservado para los factores genéticos heredados. Por ejemplo, si uno mantiene una actitud positiva y una mentalidad enfocada en el bienestar, Lipton sugiere que esto podría conducir a una activación de vías genéticas que promueven la salud y la longevidad. Por otro lado, las creencias y pensamientos negativos podrían contribuir a un estado de estrés crónico que se sabe que tiene efectos negativos en la salud, incluida la posible activación de genes que contribuyen a enfermedades inflamatorias y el envejecimiento acelerado. Veamos a Herbert Benson. Es un médico estadounidense y profesor en la Escuela de Medicina de Harvard, y es especialmente conocido por su trabajo en el campo de la medicina mente-cuerpo. Fundó el Instituto MindBody en el Hospital General de Massachusetts, un centro líder en investigación y educación sobre la interacción entre la mente y el cuerpo y su impacto en la salud y el bienestar. Uno de sus aportes más notables es el concepto de la respuesta de relajación. Según Benson, la respuesta de relajación puede ser inducida por diversas prácticas como la meditación, la oración y la relajación profunda, entre otros métodos. Al activar esta respuesta, el cuerpo experimenta una disminución en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial y en la tasa de respiración, lo que tiene efectos beneficiosos para la salud en general y puede ser especialmente útil
para tratar condiciones crónicas relacionadas con el estrés. La investigación de Benson ha demostrado que la respuesta de relajación no solo tiene efectos sobre el bienestar psicológico, sino que también puede influir en la expresión de genes relacionados con la inflamación, el envejecimiento y la respuesta al estrés celular. Estos hallazgos han dado más credibilidad a la idea de que las prácticas mente-cuerpo pueden tener un impacto medible y positivo en la salud y el bienestar. Su trabajo ha abierto puertas a la investigación más amplia sobre cómo técnicas como la meditación pueden ser integradas en el tratamiento médico convencional para una variedad de condiciones, desde enfermedades cardíacas hasta trastornos de ansiedad. Por otro lado, tenemos a Joe Dispenza, un quiropráctico, autor y conferencista conocido por su enfoque en la neurociencia, la epigenética y la mecánica cuántica. Su obra se centra en la idea de que la mente humana tiene un potencial significativo para impactar en la salud y el bienestar del cuerpo, a través de una combinación de meditación y otras técnicas de conciencia plena. Dispenza argumenta que las personas pueden cambiar sus patrones de pensamiento, creencias y comportamientos, lo que a su vez puede llevar a cambios biológicos notables. Dispenza se ha hecho especialmente conocido por su énfasis en cómo la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales, puede ser influenciada por la mente consciente. Según su enfoque, si cambiamos nuestros pensamientos y creencias, podemos reconfigurar nuestro cerebro y, por extensión, nuestra realidad. Este cambio de paradigma, sostiene, no solo puede mejorar la salud mental, sino también tener efectos positivos en la salud física, llegando incluso a la curación de enfermedades crónicas en algunos casos. Joe Dispenza también es conocido por sus métodos prácticos que incluyen una serie de ejercicios de meditación guiada y talleres que buscan ayudar a las personas a experimentar estos cambios transformacionales. En estos espacios se emplean técnicas como la visualización y la meditación profunda para entrar en estados alterados de conciencia, donde, según Dispenza, se tiene un acceso más directo al subconsciente. La idea es que en estos estados las personas son más susceptibles a la reprogramación mental, lo que les permite sustituir creencias limitantes o autodestructivas por otras más saludables y constructivas. Y luego hay Deepak Chopra. Deepak Chopra es una figura prominente en el ámbito del bienestar y la espiritualidad, y ha sido un defensor crucial de la medicina mente-cuerpo. Su enfoque combina elementos de la medicina tradicional india, conocida como Ayurveda, con conceptos de la física cuántica y la medicina occidental. Chopra sostiene que la conciencia juega un papel fundamental en el bienestar físico y emocional, y que a través de prácticas como la meditación y el mindfulness uno puede influir en su propia biología. Uno de los conceptos más conocidos introducidos por Chopra es el de salud cuántica, que indica que la conciencia y la percepción tienen la capacidad de influir en los procesos celulares y por ende en la salud en general. En este contexto, él defiende la idea de que las personas tienen la capacidad de sanarse a sí mismas al cambiar sus patrones de pensamiento y conciencia. Ha escrito numerosos libros en los que explora estos temas, incluyendo las 7 leyes espirituales del éxito, Cuerpos sin edad, Mentes sin tiempo y el libro de los secretos. A través de sus escritos y charlas busca ofrecer herramientas prácticas que las personas puedan usar para mejorar su salud y bienestar general, desde dietas y rutinas de ejercicio hasta prácticas de meditación y mindfulness. Tema 3. Estudio transgeneracional científico. Aplicaciones prácticas y herramientas terapéuticas. En este tercer tema abordaremos cómo aplicar los conocimientos de campos como la epigenética, la neurociencia
y la psicología en prácticas terapéuticas, que pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional y físico. 1. Cambiar la huella epigenética mediante meditación y yoga. Cuando el ambiente mental es relajado, los químicos del estrés descienden y todo el organismo funciona a otro ritmo. Un ambiente mental sano puede desactivar o activar ciertos genes. Un organismo enfermo puede sucumbir el estado mental a un agotamiento y apatía. Sin embargo, si tenemos el control, a pesar del esfuerzo, sobre nuestro estado mental, podemos invertir el organismo a un estado de mayor salud. El Dr. Herbert Benson es reconocido por su investigación en la relación entre la meditación y la epigenética. Descubrió que prácticas como la meditación pueden inducir lo que él llama la respuesta de relajación, que puede afectar la expresión genética relacionada con la inflamación, el metabolismo celular y la homeostasis del ADN. La inflamación es una respuesta inmunitaria natural a infecciones o lesiones, pero la inflamación crónica puede contribuir a enfermedades como el cáncer y enfermedades cardíacas. La meditación y otras prácticas de relajación pueden reducir el estrés, que es un contribuyente principal a la inflamación crónica, modulando así la expresión de genes relacionados con esta respuesta inflamatoria. En cambio, el metabolismo celular implica procesos bioquímicos que mantienen la vida celular, incluida la producción de energía y la síntesis de moléculas. Modificar la expresión de genes implicados en el metabolismo celular podría afectar la eficiencia energética de las células, el equilibrio de sustancias químicas en el cuerpo y el manejo de toxinas y desechos celulares. La homeostasis del ADN se refiere, por otra parte, al mantenimiento de la integridad del ADN, a pesar de las constantes amenazas ambientales y metabólicas. La capacidad de influir en genes que participan en la reparación del ADN y en la apoptosis, muerte celular programada, puede contribuir a prevenir mutaciones y el desarrollo de enfermedades como el cáncer. La aplicación práctica de la relajación mediante yoga o meditación es un excelente aliado en nuestra salud a todos los niveles, influenciando en procesos biológicos. También los estudios del Dr. Ornish revelan que la inclusión de prácticas de yoga junto con cambios dietéticos y otros hábitos de vida saludables no solo contribuye a la mejora del bienestar general, sino que también pueden inducir cambios a nivel molecular. En sus estudios, Ornish y su equipo han utilizado análisis de sangre y otros procedimientos de laboratorio para medir biomarcadores de inflamación y estrés en el cuerpo. Han evaluado la expresión genética en las células de los participantes antes y después de implementar cambios significativos en el estilo de vida, como la incorporación regular del yoga, una dieta basada en plantas, la actividad física regular y técnicas de manejo del estrés. Uno de los hallazgos significativos de su investigación es que las intervenciones de estilo de vida no solo pueden prevenir la progresión de ciertas enfermedades crónicas, sino que en algunos casos pueden incluso revertirlas. Por ejemplo, en un estudio con pacientes con cáncer de próstata, Ornish demostró que la adopción de un estilo de vida saludable podría alterar la expresión de genes asociados con la progresión del cáncer, mostrando cambios en aproximadamente 500 genes, incluyendo la activación de genes que previenen enfermedades y la desactivación de genes asociados con la inflamación y el estrés. Estos resultados apoyan la idea de que la modificación del estilo de vida, incluido el yoga, puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar a través de cambios a nivel molecular y celular, y señalan el poder potencial de tales intervenciones en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas.
El trabajo del Dr. Ornish ha sido fundamental para validar científicamente la importancia de los enfoques holísticos y de estilo de vida en la medicina moderna, y continúa inspirando a médicos y pacientes por igual a considerar estas prácticas como parte integral del cuidado de la salud. 2. Creación de nuevas memorias emocionales. La comprensión y la aceptación de que los individuos no son meras víctimas de sus circunstancias, sino arquitectos capaces de moldear su destino y su biología, son liberadoras. Esta perspectiva es un pilar de la terapia cognitivo-conductual que promueve la autonomía, el cambio de paradigmas, el empoderamiento personal, dotando a las personas de herramientas para reformular sus pensamientos, emociones y comportamientos de una manera adaptativa y saludable. El abrazar una visión más amplia y biológica de la vida favorece la contextualización de nuestras experiencias y el reconocimiento de nuestra capacidad para influir en nuestra salud y bienestar. Este entendimiento, combinado con el compromiso activo para remodelar nuestro entorno psicológico y emocional, posibilita una existencia más enriquecedora y plena, donde el propósito y la autodeterminación convergen en la búsqueda constante del desarrollo personal y el bienestar integral. Cambiar la huella epigenética implica un entendimiento profundo de cómo nuestras emociones y pensamientos y creencias pueden influir en la expresión de nuestros genes. Crear nuevas memorias emocionales es un proceso delicado y significativo que puede implicar varias estrategias y enfoques, incluyendo los propuestos por la inteligencia emocional y la programación neurolingüística, llamada PNL. Daniel Goleman, con su concepto de inteligencia emocional, ha aportado significativamente al entendimiento de cómo gestionar nuestras emociones y reacciones. La autoconciencia, el autocontrol, la motivación, la empatía y las habilidades sociales son elementos clave de la inteligencia emocional que pueden contribuir a la creación de nuevas memorias emocionales positivas y, por ende, a la modificación de la huella epigenética. Desarrollar estas habilidades permite una mejor regulación emocional y una respuesta más saludable al estrés y a los traumas, factores conocidos por influir en la epigenética. Por otro lado, la programación neurolingüística ofrece técnicas y estrategias que buscan modificar patrones de pensamiento y comportamiento, con el objetivo de mejorar la comunicación, el aprendizaje y el cambio personal. La PNL sostiene que mediante la modificación del lenguaje interno y las representaciones mentales es posible crear nuevas experiencias emocionales y cognitivas, que a su vez pueden influir en la huella epigenética. Ambas disciplinas, por medio de técnicas y estrategias específicas, promueven la creación de nuevas memorias emocionales y la modificación de estas respuestas emocionales. La práctica de la autorreflexión, el manejo efectivo de las emociones, la reestructuración cognitiva y el cambio de comportamientos y creencias limitantes pueden ser fundamentales en la construcción de un entorno interno saludable y en la modificación positiva de la huella epigenética. 3. Terapias que cambian la memoria celular. Últimamente han surgido varias terapias con resultados exitosos. Veamos algunas de ellas. Coherencia cardíaca. La terapia de sincronización entre la respiración y el ritmo cardíaco, también conocida como coherencia cardíaca, es una técnica que busca armonizar la relación entre la respiración y los latidos del corazón para alcanzar un estado de equilibrio y bienestar. Es un método que se ha utilizado para manejar el estrés, la ansiedad y mejorar la salud cardiovascular y la función cognitiva. En esta terapia, los individuos aprenden a realizar respiraciones profundas y rítmicas, coordinadas con el ritmo cardíaco,
generalmente mediante la ayuda de biofeedback en tiempo real. Al ajustar la respiración a un ritmo específico, se puede inducir un estado de coherencia en el que el sistema nervioso, el corazón y la respiración operan en armonía. El Instituto GEARMAT es uno de los líderes en la investigación y desarrollo de técnicas de coherencia cardíaca y ha desarrollado programas y tecnologías para ayudar a las personas a alcanzar y mantener este estado de coherencia. Por otro lado, tenemos la terapia EMDR, una de las terapias más innovadoras y efectivas en el cambio de la memoria celular. EMDR significa desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Esto es una forma de psicoterapia que se ha desarrollado principalmente para tratar trastornos de estrés postraumático, TED. La terapia utiliza movimientos oculares guiados para acceder a memorias traumáticas y reprocesarlas. El objetivo es cambiar la forma en que estas memorias se almacenan en el cerebro, reduciendo su impacto y permitiendo que el individuo integre estos recuerdos de una manera más saludable. En una sesión de EMDR, el terapeuta guiará al paciente a través de una serie de movimientos oculares mientras el paciente recuerda el evento traumático. Este proceso puede ayudar a que el cerebro reorganice y procese los recuerdos traumáticos, modificando así su impacto. Se ha observado que esta reorganización cognitiva ayuda a disminuir la intensidad emocional de los recuerdos traumáticos y puede promover una sensación de resolución. Se cree que esta terapia no solo modifica la forma en que el cerebro procesa los recuerdos, sino que también puede inducir cambios en esta memoria celular. Al cambiar cómo se experimenta y se recuerda un trauma, se pueden modificar las respuestas del cuerpo a nivel celular, lo que puede contribuir a una recuperación más integral y profunda. Y otra terapia es el neurofeedback. Es una forma de biofeedback que utiliza equipos de electroencefalografía para proporcionar información en tiempo real sobre la actividad eléctrica cerebral. A través de este proceso se pretende que los individuos aprendan a modificar sus patrones de ondas cerebrales y de esta manera mejorar diversos aspectos de su salud mental y cognitiva. Se realiza una evaluación inicial para determinar los patrones de actividad cerebral del individuo. Se establecen objetivos terapéuticos en función de esta evaluación. Durante cada sesión se colocan electrodos en el cuero cabelludo para medir la actividad cerebral. La información se presenta al individuo en forma de un juego, una película o sonidos. Cuando el cerebro produce las ondas deseadas, se recibe una recompensa en forma de puntos, visualización mejorada o feedback positivo. Con el tiempo, el cerebro aprende a producir más de las ondas cerebrales deseadas y menos de las no deseadas. Este aprendizaje se traduce en cambios en el comportamiento, el estado de ánimo y la cognición. Puede ayudar a mejorar la atención, reducir la impulsividad y aumentar el autocontrol. Puede ayudar a regular el sistema nervioso autónomo, disminuir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Puede mejorar también la calidad del sueño, modificando las ondas cerebrales asociadas con el sueño. 4. Aplicación práctica en neuroplasticidad. Joe Dispenza utiliza una combinación de técnicas de meditación, visualización y técnicas cognitivas para influir en la neuroplasticidad. Enfatiza la importancia de la atención y la conciencia plena para dirigir conscientemente el pensamiento y, por ende, la estructura y función del cerebro. A través de la atención sostenida y enfocada, propone que los individuos puedan reconfigurar patrones cerebrales, transformar hábitos mentales y emocionales,
y en última instancia experimentar cambios en el organismo. Su enfoque es enseñar a las personas a recondicionar su cerebro y redefinir su concepto de sí mismas para crear cambios duraderos en su vida. Sugiere prácticas meditativas diarias donde los individuos deben enfocar su atención intencionadamente, dejando de lado distracciones y pensamientos intrusivos y manteniendo la atención en intenciones y visualizaciones específicas. Además, enfatiza la importancia de la coherencia cardíaca y la respiración consciente en el proceso de centrar y mantener la atención. Al cultivar regularmente estas prácticas, Dispenza sostiene que los individuos pueden desarrollar una atención más sostenida y profunda, facilitando el proceso de cambio y transformación personal. Veamos ahora también un punto importante en la neuroplasticidad, la longevidad cerebral mediante el aprendizaje. El aprendizaje continuo y la educación a lo largo de la vida están estrechamente vinculados con la longevidad y la salud cerebral. Al mantener el cerebro activo y comprometido en actividades de aprendizaje y educación, se potencia la neuroplasticidad, permitiendo la formación de nuevas conexiones neuronales. El aprendizaje constante y la adquisición de nuevos conocimientos estimulan diferentes áreas del cerebro, contribuyendo a su mantenimiento y protegiéndolo contra el deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer. Por otro lado, la exposición a nuevos aprendizajes puede aumentar la resiliencia del cerebro, permitiendo una mejor recuperación ante el estrés y lesiones, y reduciendo el riesgo de trastornos mentales. Todo esto da un estilo de vida saludable. La educación y el conocimiento pueden influir en la adopción de estos estilos de vida, lo que a su vez está asociado con una mayor longevidad. Además, aprender y adquirir nuevos conocimientos puede proporcionar también un sentido de propósito y realización, factores que se han vinculado a una vida más larga y saludable. Estos tres temas de estudio transgeneracional científico que hemos visto son los inicios de un campo en evolución que no hacen nada más que mostrar que nada es estático, que puede moldearse la realidad y que la espiritualidad dice lo mismo sin la necesidad de observarlo en un laboratorio. Sin embargo, como en esta humanidad hay diferentes caminos, ha sido un placer compartir esta temática con todos vosotros.